Este es el título de la prédica del día de hoy, habiendo conocido a Dios, y vamos a dar lectura al libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Y vamos a quedarnos en el libro de Romanos, en este capítulo 1, para ver ciertas características de la depravación en lo que se encuentra esta sociedad. Romanos 1, del versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Este texto, hermanos, empieza mencionando la ira de Dios. Y a veces nosotros objetamos o estamos en desacuerdo con la idea de la ira de Dios, porque lo que hacemos es igualarla a la ira del ser humano, la ira humana. La ira humana es motivada por razones personales, egoístas, por un deseo de venganza. Pero la ira de Dios es muy diferente. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa. Esta ira de Dios es la santa repulsión contra todo lo que está en oposición con la santidad de Dios. En el versículo 16, en Romanos 1, versículo 16, unos versículos antes, Pablo habla de salvación. Pablo menciona la salvación. Pero, ¿de qué necesitamos ser salvados? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué necesitamos ser salvados? Primero y más que todo, somos salvos de la ira de Dios, la cual todos, sin excepción, merecemos justamente. En esta porción de la carta a los romanos, la meta de Pablo, el objetivo de Pablo, no es proclamar las buenas nuevas, no es proclamar el evangelio de Cristo, sino, primero, lo que tiene que hacer Pablo es mostrar la necesidad de estas buenas nuevas para salvación de la justa ira de Dios. Y esto es lo que yo he enseñado, y en un momento de repente me han escuchado decir que antes de dar las buenas noticias hay que estar conscientes de cuáles son las malas noticias. Porque no hace ningún sentido hablar de salvación a quienes no saben de lo que hay que salvarse. Y por esa razón yo creo que el mayor privilegio en la vida de cualquier persona es conocer a Dios por medio de Cristo. Pero mucha gente piensa que esto no es verdad. Muchas personas ni siquiera creen en Dios. Hay otros que son creyentes, sí, dicen sí creo en Dios, pero no le quieren dedicar ni un solo pensamiento al Señor. Y de lo que todos ellos no se dan cuenta es que la mayor tragedia en la vida es vivir sin conocer a Dios, y luego morir sin conocerlo y pasar la eternidad separados de Él. Tal vez alguien puede decir, bueno, yo no creo que sea así. Pero esta negación de la verdad no cambia la verdad. Y esto es algo que mucha gente nunca podrá aceptar. Que la negación de la verdad nunca va a cambiar la verdad. Cuando yo pienso en cuántas cosas Dios nos ha mostrado sobre sí mismo, todo cuanto podemos conocer, y aún así en cuántas ocasiones permitimos que el pecado corrompa la verdad del conocimiento que tenemos acerca de Dios, me doy cuenta en ese momento, hermanos, que debo predicar sobre este tema, sobre este asunto, porque es algo muy importante. Porque Dios ha dejado por escrito, de una manera más que evidente, lo que sucede cuando la gente se aparta de la verdad de Él. Cuando la gente se aparta de la verdad revelada de Dios. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer ahora versículos 21 al 23. Versículos 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios nos ha dado en este pasaje bíblico una imagen muy clara de lo que pasa cuando la gente suprime, niega, ignora, rechaza y se aleja de la verdad que Dios nos ha entregado acerca de sí mismo.
Aun cuando esa gente tiene conocimiento de Dios. Y ahí lo dice bien claro, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Según este texto, el conocimiento no sirve de nada si este conocimiento no nos conduce a una práctica santa. Todos conocemos a Dios, pero eso no significa nada si no le damos la gloria a Él. Y de repente por ahí podemos decir, pero si yo hago mis oraciones, pero si yo estoy en las prédicas, canto alabanzas, pero si yo hago un ayuno, escucho los devocionales, pero yo estoy atento a los discipulados, yo leo la Biblia. Hermano, se lo tengo que decir, nada de eso le da la gloria a Dios si tu estilo de vida sigue siendo igual al mundo. ¿Por qué te jactas tanto diciendo, Dios me ha salvado, pero sigues en tu mismo pecado? Yo tengo ahí todo el derecho de preguntarte, ¿Dios te ha salvado de qué? Al parecer, nosotros no podemos resistir la tentación de crear un Dios a nuestra propia imagen corrupta. Y trágicamente nos convertimos en el falso Dios al que nosotros servimos, que es el pecado. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Aceptaremos el conocimiento de Dios? ¿Reconoceremos a Dios que es el creador, el supremo, Dios soberano? ¿Reconoceremos que lo necesitamos debido a nuestro pecado? ¿Vamos a suplicarle a Dios que perdone nuestros pecados o nos quedaremos callados y no lo haremos? Y esto es lo que Dios dice que la humanidad ha hecho, que todos se han quedado callados y no han hecho nada. Cada vez que un individuo, una nación o un pueblo o incluso una iglesia renuncia a su alta y santa opinión de Dios, comienza un camino descendente que conduce a la destrucción. Y podemos ver esto claramente en la sociedad actual. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos nacido en una época en la cual, aunque la gente no fuera cristiana, creía que había un Dios. Incluso la gente no cristiana tenía un mínimo de respeto por el Dios vivo, aunque no necesariamente creyeran en Él como su Dios. Podíamos ver su nombre de repente escrito en concreto, bronce, en algunos edificios públicos. Lo reconocían cuando ponían su mano sobre la Biblia y juraban decir toda la verdad en un juicio, o cuando aceptaban respetar las leyes y la Constitución, cuando recibían un cargo en el gobierno o en el Congreso. De esa forma el hombre tenía una elevada y santa comprensión de Dios. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Algo ha sucedido en esta sociedad. Ya no se respeta a Dios como antes. Cuando hoy hablamos de Dios es como si nosotros fuéramos los enemigos, como que queremos atacar a la persona diciendo que tiene que creer en Dios, como si fuéramos a imponer una ideología. Yo quiero mostrarles lo que Dios explica con claridad, lo que pasa en la mente de la gente, de los líderes, de las personas de toda esfera, cuando abandonan el concepto alto y santo del Dios vivo. En ese mismo momento es cuando se inicia un duro descenso que trae un increíble y doloroso castigo final. Y todas estas fases de la depravación humana de la sociedad están en la Biblia. Y yo creo que esto es importante saberlo. De repente va a querer anotarlo, tal vez, porque cuando alguien le pregunte qué cosa está pasando en el mundo, aquí tenemos la respuesta, en la misma palabra de Dios. Hay 4 fases del deterioro humano. La primera es la fase de la inteligencia. Miren, Dios se ha revelado a la humanidad en la creación y en su conciencia. Así que Dios dio al hombre bastante conocimiento. A la humanidad se le ha dado el privilegio y la capacidad de conocer a Dios. Sin embargo, el hombre elige abandonar la verdad y rechazarlo. Esa es la fase de la inteligencia, porque hemos conocido a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios. La segunda fase es la ignorancia. Cuando una persona pasa por la fase de inteligencia, de saber que hay un Dios, de desear conocer a ese Dios, y luego vemos que llega a la fase de la ignorancia, nos podemos preguntar, ¿cómo es que llega ahí? Y ahí es donde tenemos que leer nuevamente Romanos 1:21, que dice, pues habiendo conocido a Dios. Eso es inteligencia. Hemos conocido a Dios con inteligencia. Y luego, en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios
Esto es ignorancia. Cuando una persona detiene la verdad, ya no honra a Dios, ya no quiere glorificarlo. Por lo tanto, se vuelve muy desagradecido y se encuentra en un vacío y su corazón se va oscureciendo. Conocemos lo que dice Jesús en Juan capítulo 3, cuando dice que el hombre ama la oscuridad más que la luz, porque sus obras son malas, y se niega a reconocer que sus malas obras deben ser reprendidas, y así niega la verdad sobre Dios. El hombre tiene un corazón que una vez fue inteligente, que creía que hay un Dios, pero elige suprimir esa verdad. Y ahora ha ido de la inteligencia a la deshonra de Dios, a la ingratitud hacia Dios, a la vanidad de su mente, a la vanidad de su pensamiento, y por eso su mente es entenebrecida. Cuando se suprime la verdad, hay un descenso desde la inteligencia hacia la ignorancia, porque han elegido negar la verdad. Pero esos errores y esas mentiras no satisfacen el corazón humano, así que el hombre cada vez cae más y más abajo, hasta que hay un paso muy corto entre la idolatría y la inmoralidad. La fase número 1 dijimos que era la inteligencia, conocemos de Dios. La fase 2 es la ignorancia, rechazamos la verdad de Dios. Y ahora viene la fase número 3, que es la tolerancia. Una vez que el hombre ya es ignorante y rechaza la verdad de Dios, tolera el pecado en su vida. En el versículo 24 y 25 de Romanos 1 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En su justa ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado que sus corazones malvados desean, permitiéndonos experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Porque, hermanos, estamos tan acostumbrados que somos tolerantes al pecado. Ya no nos duele porque no vemos un castigo. Ya el pecado no duele. Ya no hay cómo contristar al Espíritu Santo de Dios porque ya no nos duele. Hemos perdido esa sensibilidad. Pero nosotros, ¿cuánto nos hemos equivocado cuando pensamos que es la misericordia de Dios o es la bondad de Dios la cual permite al hombre continuar de pecado en pecado? La dura verdad es otra. ¿Sabes por qué sigues pecando y aparentemente no pasa nada? En realidad esa es la ira de Dios, la que te permite seguir autodestruyéndote con tu propio pecado. Al fin de cuentas, el hombre termina tolerando su pecado porque ya se ha acostumbrado a él. Uno puede participar de toda clase de pecados y lo único que hará es ir un paso más abajo y más abajo en su búsqueda por llenar esa gran oscuridad de sus corazones vacíos, y al llegar al fondo y después de haber probado toda clase de cosas terrenales que el hombre pueda inventar, lo que va a encontrar es el mismo vacío horrible. Solo va a encontrar soledad, insatisfacción, desesperanza, porque eso es lo que hay en el fondo de la máxima tolerancia con el pecado del hombre. Una persona llega ahí por su propia elección. No le podemos echar la culpa al diablo, como muchas veces hemos escuchado. El diablo me hizo hacerlo. Por culpa del diablo estoy así. La persona llega ahí por su propia elección. Leemos nuevamente el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Al imaginar la ira de Dios, muchos de nosotros podemos pensar en cielos abiertos y alguna tormenta de fuego de un Dios enojado enviando su juicio sobre todo el mundo. Pero, una de las formas de la ira de Dios es mucho más sutil que eso. Por ejemplo, cuando Dios ve que una persona suprimió la verdad, negó la verdad, se apartó de la verdad, ha elegido dejar de dar honra y gloria a Dios, ha decidido que nunca más expresará gratitud hacia Dios y permite que su corazón esté vacío porque no quiere saber nada de Dios, elige desobedecerlo de forma deliberada e intencionalmente, deshonrándolo y negando su presencia. Dios dice en ese momento: entregaré a esa persona a todo eso, la voy a entregar a su pecado.
Dígame si hay algo peor en esta tierra que estar vivo y hacer que Dios lo entregue a usted por completo al pecado que tanto desea. Eso es ira. Esa es la ira de Dios. Una forma de la ira de Dios. Pero es una ira que el mismo hombre se ha buscado porque niega la presencia de un Dios santo. Y toda la negación del mundo, todo el rechazo del mundo, todos los argumentos del mundo no van a cambiar el hecho de que Dios es el Padre eterno y que Jesús es su Hijo amado. Dios nos ha creado para servirlo, para amarlo, obedecerlo y para darle la gloria. Y rehusarse a ello, resistirse, suprimirlo, elegir una vida de pecado, de oscuridad y desobediencia, es ir de la inteligencia a la ignorancia, luego a la tolerancia y al final de todo pasamos de la tolerancia a un corazón no arrepentido, un corazón impenitente. Y esa es la cuarta fase, corazón no arrepentido. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosa es una mente reprobada? Esto es una mente que se ha oscurecido tanto, que ha detenido la verdad por mucho tiempo, que ya no puede emitir juicios correctos. Por eso vemos cosas grotescas, perversas, viles, pecaminosas, malvadas, cosas hasta inimaginables sucediendo en nuestra sociedad. Porque quienes participan en ellas han perdido la capacidad de emitir juicios correctos. Y vamos resumiendo. Número 1, inteligencia. Usted sabe que hay un Dios. Número 2, ignorancia. Usted detiene esa verdad y la desecha. Y eso hace que su corazón se endurezca y se oscurezca. Número 3, luego se vuelve tolerante al pecado y defiende y justifica sus acciones, sus pecados, todo lo que hace, todo lo mal que hace. Y número 4, al final llegar a tener un corazón no arrepentido. Todo esto va a desembocar en tener un corazón duro, que no se quiere arrepentir, y ahí tiene la mente reprobada. Cuando alguien puede pecar y pareciera no tener consecuencia, en ese momento esa persona puede defender su estilo de vida, puede reírse del pecado, puede incluso hacer chistes sobre su pecado y seguir haciéndolo. Esa persona ya ha llegado al nivel de una mente depravada. Una vez que la mente de alguien se vuelve depravada y una vez que Dios lo entrega a esa perversidad, en ese momento todo acabó. Cuando excluye a Dios, cuando se rehúsa a escuchar e ignora por completo la verdad de Dios revelada en la Biblia, rechaza y niega la presencia de Dios y Dios lo entrega a eso, entonces todo se acabó. Hermano, creo que yo no puedo animarlo lo suficiente a que medite a conciencia sobre este mensaje, lo que dice este mensaje. Estas personas que rechazan la verdad de Dios han elegido apartar todos estos pensamientos santos sobre ellos. Ellos se han vuelto dioses para sí mismos y morirán en esa idolatría y quedarán separados eternamente de Dios. Al contrario de lo que pueda parecer, este no es un mensaje de condenación. Este es un mensaje que trata de llevarlo de la oscuridad a la luz. Este es un mensaje que le dice a todos que existe una oportunidad de ser salvo por la gracia de Dios. No podemos llenar nuestra boca diciendo yo conozco a Dios, porque muchos conocen de Dios, pero no tienen una relación con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros propios actos, nuestras propias bocas, nuestro estilo de vida, para demostrar que sí conocemos a Dios y que no estamos cayendo en esa ignorancia ni la tolerancia al pecado, ni a un corazón no arrepentido. Que este mensaje, hermanos, sirva para meditar y para ver si podemos compartirlo también con otras personas. Amén.